químico para determinar la fuerza de un hidrácido. O sea, qué tan factible es la transferencia de ese protón, ¿verdad? ¿Cuál de los procesos de este ciclo es el responsable del aumento de la acidez al pasar del grupo 15 al 17 en el periodo 2? ¿Cuál era la respuesta ahí? ¿Quién lo explica? Bueno, ahí la respuesta era, ya yo no voy a pelear más con ustedes, ya yo voy a, esto es una locura. Entonces acuérdense que aquí hay uno de los procesos que muestra lo que es la polaridad del enlace. ¿Qué significa la polaridad del enlace? Acuérdense que con la polaridad del enlace es que es tan factible, los electrones del enlace están más dirigidos hacia uno de los átomos. En este caso, cuando nosotros tenemos el flúor, que es el más electronegativo, claro, el enlace es más polar, vemos, desaloja densidad electrónica de lo que es el átomo de hidrógeno y es más factible entonces que él se transfiera. Entonces era la polaridad de los enlaces. Dentro aquí del ciclo termoquímico, ¿cuál de estos, a dónde, cuál de los procesos es el que denota ese? La polaridad. Jóvenes. La D. La D. Bueno, la D, entonces hay la disociación, ¿verdad? Claro, es la D. Entonces, claro que el hidrógeno se disocia del halógeno. En este caso, del halógeno porque es el grupo 17, pero si es del grupo 16 ya no es halógeno, ¿verdad? Pero es más factible ahí entonces que él quite densidad electrónica, ¿verdad? Quite densidad electrónica, tenemos el elemento unido al hidrógeno, por ser más electronegativo, o sea, polariza más el enlace y es más factible, tenemos que salga. Profe. Sí. Dígame. En ese caso, bueno, en lo personal y en lo que he leído en los libros, yo siento que la respuesta debería ser la energía del enlace, porque en los libros especifica que, por ejemplo, los hidrácidos aumentan de arriba hacia abajo por culpa de la energía del enlace, y que el que tiene el enlace más fuerte es el flúor con el hidrógeno. Lo que usted está diciendo es correcto, pero es a lo largo. Acuérdense que hay uno de los factores, el más predominante. Todos están envueltos, pero cuando usted va a lo largo de un grupo, sí es la energía del enlace, ¿verdad? Del enlace H. Por eso que el ácido fluorhídrico, a pesar de que el flúor es más electronegativo que el cloro, que el yodo, ahí lo que predomina es la energía del enlace. Pero es a lo largo de un grupo, a lo largo del grupo 17. Pero si nos vamos a lo largo de un periodo, lo que predomina es la polaridad del enlace. El elemento más electronegativo unido al hidrógeno retira más densidad electrónica, polariza más el enlace y es más factible que él salga, ¿verdad? Que él salga. Entonces ahí, claro, ahí tendríamos que ser la combinación de D, ¿verdad? De la D de la disociación y luego, claro, de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Porque él salga, ¿verdad? Salga, tenemos ese hidrógeno como un protón, es más fácil. Profe, entonces quiere decir entonces que la energía de disociación siempre va a ser por lo menos un factor o la energía primordial para entonces irse a la energía de enlace o la afinidad electrónica. Otra vez haga la pregunta que no lee. Haga la pregunta nuevamente. No, profesor, es un comentario, o sea que la energía de disociación es donde se ocurre primero para poder pasar a la energía entonces de enlace, la afinidad electrónica. Sí, bueno, la energía ahí, como le dice, la energía del enlace HA, ¿verdad? Claro, es la energía de disociación. O sea, la energía que mantiene a los dos átomos unidos es la energía del enlace. O sea, la energía necesaria para separar esos dos elementos, entonces es la energía de disociación. Pero acuérdense que cuando ustedes tienen la polaridad,
tenemos es que los dos, el par de electrones, esté más dirigido hacia uno de los átomos que hacia el otro, ¿verdad? Hacia el otro. Entonces, por lo tanto, ahí estaría involucrado es la electronegatividad, ¿verdad? Sin que llegue uno de los dos, o sea, sin que llegue a formarse el ión. Sin que llegue a formarse el ión. Lo que pasa es que este ciclo, hay muchas maneras de representar el ciclo termoquímico. En realidad ahí lo que tenemos que ver, ¿se acuerda? Yo les hablé de una ruptura homolítica y una ruptura heterolítica. ¿Se acuerdan? Entonces, claro, en una ruptura homolítica cada uno de los átomos queda con un electrón y en una ruptura heterolítica no. El par de electrones lo gana uno, queda hacia un átomo y el otro queda con la carga positiva. Pero ahí entonces sería la polaridad del enlace el que determina, pues, la diferencia en la fuerza en la fuerza del hidrácido, en la fuerza ácida. Porque claro, al ser el flúor más electronegativo que en el caso del oxígeno y el caso del nitrógeno, retira más densidad electrónica. Tenemos de ese par de electrones que se están compartiendo entre el hidrógeno y el elemento, y por lo tanto es más factible que el hidrógeno salga como un protón. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Alguien más con algún comentario? Vamos entonces a la segunda. Dice, nombre los siguientes compuestos de coordinación. Entonces ahí puede la estudiante Sabina participar si quiere. Sí, profesor. Sí, vaya entonces a la... bueno, son 5. Vaya a las 2 primeras o las 3 para darle la oportunidad a otra persona. Sabina. Sí, para el primer compuesto, primero se nombra el anión, en este caso sería el cloruro. Hable más alto, ¿verdad? Hable más alto para que se le escuche, porque si no, se le escucha muy bajito. Ok, primero se nombraría el anión y luego el catión. En este caso... Claro, cuando intervengo haga silencio para que se escuche, ¿verdad? Sí. O sea, primero se nombra el anión y luego el catión, pero en la formulación se escribe primero el catión y luego el anión. Mucho eso lo hicieron mal, ya yo les dije, como no se sientan a estudiar y a practicar las normas, claro, el día del examen eso se le vuelve un enredo y muchos hicieron unas locuras ahí que yo no sé cómo, inclusive teniendo todo el material, haga el micrófono silencio, teniendo toda la información del material, yo no sé cómo cometen esos errores tan catastróficos. Es lo que yo les digo, como no estudian antes del examen, este día se vuelven, comienzan, yo me imagino, tiran papeles, ven ahí el otro y buscan y hacen unas cosas tan, o sea, absurdas, que yo me pregunto, Dios mío. Entonces, ahora sí, primero se nombra al anión. ¿Y cuál es el anión ahí? El ion cloruro. Claro, entonces sería cloruro y luego viene la preposición de, ¿verdad? Luego cloruro de va a nombrar entonces el catión. Y el catión es complejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nombra ese catión? Se enumeran los iones, o sea, los iones, sean cationes o aniones, y las moléculas neutras en orden alfabético sin tomar en cuenta los prefijos. En este caso, claro, es el que habíamos tomado, ¿verdad? Se nombran primero los ligandos aniones, así que hable así, tiene que aprender a expresarse, ¿ves? Primero se nombran los ligandos aniónicos, usted tiene que hacerse de un lenguaje, de una jerga técnica, porque si no, imagine que usted es docente, usted tiene que hablar de una manera que se le entienda. Primero se nombran los ligandos, ¿verdad? Y los ligandos, prioridad, nos habíamos quedado con los ligandos aniónicos.
y luego los ligandos neutros siguiendo un orden alfabético sin importar los prefijos numéricos. Entonces, ¿cuál es el que se nombra primero ahí? Perdón, ahí no habíamos dicho, en el nombre no habíamos dicho, esa es la formulación, ¿verdad? En el nombre habíamos dicho que independientemente si es aniónico o catiónico, se sigue es el orden alfabético del nombre del ligando. Entonces eso es en la nomenclatura. Entonces, ¿cuál sería el que nombra primero? El grupo amino. El ligando neutro amino. Porque ahí no importa para nombrarlo. Escuche, para nombrarlo no importa, es en la formulación. Y ahí en la formulación está, es que acuérdense que ahí, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que algunos libros dicen una cosa y otros libros dicen otra. Ahí, claro, estamos viendo que el ligando neutro, la molécula neutra se ha escrito primero en la fórmula y luego el ligando aniónico. Entonces, si vamos por orden alfabético, hubiese tenido que escribirse primero el cloro, ¿verdad? Y luego la molécula. Pero como eso yo lo saqué de un libro, pero ahí no le pedíamos la formulación, sino el nombre. Entonces, independientemente, pero si vamos a las normas que le di, primero se hubiese escrito es el cloro, ¿verdad? Que es el ligando aniónico. Y luego se hubiese escrito la molécula, el ligando neutro, que es la molécula amoníaco. Pero bueno, ahí usted tenía era que dar el nombre. A mí se me olvidó cambiar el orden, porque eso yo lo saqué tal y como está en de un libro. Entonces, ¿cuál es el que nombra primero, siguiendo el orden alfabético? No se le escucha. Voy. El ligando neutro colocando en el prefijo. Yo no sé si es mi computadora o que yo no te escucho bien. Hable más alto. No sé qué pasa con el micrófono, ¿se me escucha? ¿Usted le escuchan? Yo lo escucho bien, profe, pero es el micrófono. En bioquímica pasó lo mismo. Bueno, le escucha bien, siga, que el tiempo... Okay. Primero se nombra el ligando neutro colocando en el prefijo indicando la cantidad de moléculas que está unida al cation, al átomo, el ion central, sería el cobalto. En este caso se colocaría tetraamino. Y luego... Porque el amín viene primero que el cloro, ¿va? Ajá. En orden alfabético, sin importar que era el prefijo numérico di y el otro es tetra. Entonces sería el nombre. Yo les digo que usted vaya mencionando, pero a usted se le hace muy difícil hablar, o sea, explicitarse con palabras que sean coherentes. Se le hace muy difícil. Hablan como yo no sé, dicen yo no sé, así mismo como ustedes hablan cuando tienen una conversación con alguien para que se les entienda, así mismo tienen que decirlo en clase, siguiendo el lenguaje técnico. Entonces se nombra primero el anión, que es cloruro, y luego recapitule. El cation, que en este caso como es complejo, se nombra primero los ligandos en orden alfabético sin importar los prefijos. Sí. Sería tetramino, indicando la cantidad de ligandos que están unidos al ion central, dicloro, porque hay dos cloros, cobalto. Cobalto, ¿qué esta oxidación tiene cobalto ahí? 3, vea, 3 más, ya se coloca el número romano 3, ahí se equivocaron mucho, el estado de oxidación de cobalto es 3, explique por qué es 3. Porque para poder neutralizar las 3 cargas de los 3 iones cloruros, el átomo tiene que tener una carga positiva 3 para que la molécula, así como está escrita... ¿Qué carga hay? ¿Cuántas cargas negativas hay por la parte anímica? Está la de los dos cloruro que están unidas dentro del cation. ¿Cuántas cargas negativas tiene el anión ahí? El anión solamente tiene una. Una, entonces
entonces su índice es 1. Entonces, el catión, ¿cuántas cargas negativas tiene que neutralizar? Una. Entonces, ahí el catión tiene una carga positiva. Si está viendo, tiene su índice 1. Por lo tanto, para que sea 1 positivo, ¿de dónde sale ese 1 positivo? De que el cobalto tiene una carga 3 más y los dos ligandos fluoruro tienen una carga negativa cada uno. Claro, 3 más y 2 menos está 1 más, que es la que está neutralizando la carga negativa del anión, porque las moléculas neutras, como el amoníaco, no aportan carga. Muy bien, eso sería el primero. Vamos al segundo. Para el segundo, en este caso, el anión es el complejo y el catión es una molécula de amor. Es un catión poliatómico, no una molécula, es un catión poliatómico. ¿Ah? Sí, eso es. Siga. Entonces, en este caso solamente hay un tipo de ligando, pero hay 6. En este se coloca el prefijo extra tiocianato, señalando que el átomo que se está uniendo el átomo del ligando que se está uniendo al ion central es el nitrógeno, colocándole la letra cursiva K, igual que el símbolo del elemento. No es la K, es una letra griega que se llama kappa, ¿verdad? La letra griega kappa. Entonces, ahí el prefijo numérico, muchas veces en la literatura, acuérdense que ya les he dicho que no hay mucho, o sea, un libro dice una cosa y otro, pero tenían que seguir las normas que le habíamos dado prioridad. Ahí sería Etsaki. A muchos le llaman, aunque el tiocianato no lleva ningún prefijo numérico, numeral, en su nombre, muchas veces, y como es un ligando poliatómico, o sea que contiene azufre, carbono y nitrógeno, carbono y azufre, se encierra entre paréntesis, ¿verdad? Se cierra entre paréntesis, es un ligando poliatómico, y se utiliza el prefijo numérico Etsaki, pero si utilizaban el Etsa no se le ponía mal. Entonces ahí tenían que especificar, ¿verdad?, que estaba coordinado a través del nitrógeno, como yo le había dicho, le subrayé el nitrógeno y es el que está pegadito al metal, al símbolo químico del platino, por lo tanto ahí por medio del nitrógeno se coordinaba. Y entonces tenía guión y poner nitrógeno y esa capa va como un subíndice y ahí cerraban paréntesis, ¿verdad? Pero también podían utilizar el nombre isotiocianato, ¿verdad? Muchos lo hicieron así, usaban isotiocianato sin poner el guión capa nitrógeno, porque el isotiocianato no está diciendo específicamente que la coordinación es a través del nitrógeno. Muy bien, siga. Y luego se colocaba platinato porque era un ion complejo aniónico. Y cuando es un complejo aniónico, al nombre, ¿verdad?, del elemento, del ion metálico, se le añade la terminación A, ¿verdad? ¿Y qué asociación tiene el platino ahí? 4 más. Hay 11 días de viaje. 4 más, ¿verdad? Entonces se cerraba entre paréntesis el cuarto y luego de amor. De amor. Muy bien, y ese era el nombre. Sería Etsa o Etsaki, tiocianato guión capa nitrógeno, platinato cuarto de amor. Puede ser Etsa o Etsaki. Muy bien, vaya a la siguiente. En esta, el anión de nuevo era un ion poliatómico, el sulfato, y el catión de nuevo era el complejo. Se nombra primero el anión, sulfato, la preposición de, y luego se utiliza el prefijo multiplicador en este caso porque la tilendiamina es un ligando neutro que es poliatómico. Y contiene el prefijo di, ¿verdad?
etilendiamino, o sea, tiene dos grupos amino y por lo tanto se usa Hay bis. 11 días de viaje de Bis. poder Y ahí no hay que hasta no poner pero el guión, sino bis, abro paréntesis, etilendiamino. No importaba si era etilendiamino o etilendiamino, eso da igual. Cierra el paréntesis y luego ¿qué va a nombrar? Esto ocurrió después El que él derrotó a Zeus, el el nombre. de los amorreos que vivía en El cobre, ¿verdad? Cobre y con Ahora, el estado de el rey de oxidación que tiene el Basán, cobre. ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el cobre? el rey Dos más. de la región de Jordán en la ¿Qué tierra estado de de oxidación Moab. tiene que tener el cobre? Moisés se puso a su Dos más. Dos más, ¿por qué? Explique. Porque la etilendiamina es Ustedes ya un ligando neutro. bastante tiempo en esta región No montañosa. aporta carga. ¿Y cuántas cargas aniónicas hay? ¿Cuántas cargas aniónicas? Dos menos que aporta el sulfato. Por lo tanto, claro, el catión complejo tiene que aportar dos cargas positivas, que es la que tiene el cobre, ¿verdad? Entonces, si te dice cuál sería el nombre, Etilendiamín, cobre 2. bien. Bueno, vamos a ponerle 5 puntos adicionales a Villeros. Villeros, Sabina, 31. Villero, usted tenía 4 puntos adicionales, ¿verdad? Ya que a su nota, usted le tiene que sumar 9 puntos, ¿verdad? ¿Me está escuchando, Sabina? Sí, profesor. 9 puntos. Vamos, ¿quién más quiere participar en las dos últimas? ¿Quién más quiere participar? Vaya usted misma, Sabina. No vamos a perder tiempo. Sabina, explique las dos últimas. Ok. En esta es un complejo neutro, no hay ion positivo ni negativo. Entonces se nombra de nuevo en orden alfabético los ligandos. Se coloca diamín es diamín, Se usa bi o di. Di. Exacto, pero pues hay dos maneras, como el 2 afecta tanto al anión, al ligando cloruro, aniónico cloruro, como al ligando neutro amoníaco, podía utilizar solamente un di, ¿verdad? Y poner luego amín cloro, o lo podía poner igual, no se lo ponía malo, separarlo, ¿verdad? Poner diamín y luego dicloro, ¿verdad? Diamín o un solo di. Y ese di afecta tanto al cloro como al amoníaco. Entonces, ¿cómo usted lo puso? Yo puse di y di. Yo puse di y Tío, ¿cómo va a usar di y bis si le dije que ya no va a usar bis? Solamente di. Pero el di lo puede repetir, ¿verdad? Yo había dicho que dije di y di. Yo puse di. Escuche, ¿cómo lo nombró usted? Es que no se le escucha. Ay, Dios. Yo coloqué el nombre que... Porque a veces se le escucha y a veces no. No se preocupe. Ay, Dios mío. Entonces diga cómo lo nombró. Yo coloqué diamín, dicloro, platino 2. Muy bien, así es como tiene que ser. Diamín, dicloro, platino 2. Pero también pudo haber utilizado un solo prefijo di y hubiese dicho diamín, cloro, cerrado entre paréntesis, porque está afectando tanto a la misma el cloro, platino 2. Y ven que hay entre el estado de oxidación denotado con paréntesis, ¿ya? No va espacio, todo esto va seguido, no hay espacio ahí. Entonces es un error que comete, los nombres van seguidos. Vamos al último, pues. Ese primero se nombra el anión, que es el nitrato, y luego se coloca la preposición de.
puede agrupar los dos, cobalto y el amonio. Los aminos, ¿va? Ajá, los aminos, perdón. Con las moléculas de amino. ¿Cómo entonces lo agrupó? Yo coloqué nitrato de Mu porque son, nombrando los puentes, pues, que son los grupos. Pero ¿cuántos son puentes? ¿Cuántos grupos OH tiene puente? ¿Cuántos grupos de hidróxido? 3. ¿Cuántos? 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el prefijo que va a utilizar ahí? Trihidroxo. No. Y ahí va guión, vean, tri, guión, mu, de la letra griega mu, que indica que son puentes, paréntesis, paréntesis no, guión, y luego menciona el ligando, ¿cuál es? El trihidroxo. Ay, Dios mío, ¿cómo va a decir trihidroxo si el ligando está como puente? Sería tri, guión, mu, guión, hidroxo. ¿Por qué se enreda si lo tuvo bien? Entonces, nitrato de tri, porque son 3 puentes, guión, mu, guión, hidroxo. Y luego, ¿qué sigue? Ya usted agrupó, ¿verdad? Porque es simétrico el compuesto, el catión. A los extremos, ¿cuántas moléculas de amoníaco tiene unida a cada cobalto? 3 y 3. Claro, entonces ahí sí va a utilizar ¿qué prefijo? Multiplicador bis. Bis. Y luego, ¿qué paréntesis va a utilizar? El cuadrado. El cuadrado. ¿Por qué va a utilizar el cuadrado? Porque se está agrupando todo un... Porque dentro tengo que mencionar que el cobalto tiene esta asociación 3. Y ese 3 no va entre paréntesis circulares. Sí, profesor. Entonces, por eso que tiene que usar el paréntesis cuadrado, porque dentro de eso va el estado de oxidación del cobalto, ¿verdad? En paréntesis circulares. Entonces, menciónelo otra vez. Voy. Nitrato de tri, mu, guión, hidroxo, bis, triamil, cobalto 3. Claro, y entre paréntesis cuadrado, ¿no es así? Sí. Sí, tiene 2 puntos más. Profesor, una pregunta. Ahí, como tengo 6 grupos amino, ¿yo podía nombrar hexamin? ¿O tenía que ser amino? Sí, lo podría usar hexamin. Ajá, Sí. y dicobalto, o sea, Sí, separarlo. pero quizá usted lo tuvo malo por algo muy incorrecto que hizo. El No, orden del puente. Sí, sí, el orden. Yo me cuento. Sí, pero podría usar hexamin también. ¿Eh? Ya. Sí. Vámonos al siguiente. Voy un momentito al baño y regreso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Sí. Aquí va un poquito para allá. ¿Dónde quiere que lo eche? ¿Dónde quiere que lo eche? Aquí, papá, aquí. Voy a hacer ensalada. Pero ya está molida. No le eche mucho. Una fruta la necesito ahí porque eso pica mucho. ¿Ya? Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no es así? Sí, profesor. Sí. Vamos al siguiente. ¿Quién va al siguiente? ¿Quién va al siguiente? Bueno, mire, aquí tengo el B, abro paréntesis, OH3, es un hidroxoácido y el NaOH es un hidróxido. Eso era verdadero, ¿verdad? Eso es verdadero. Porque siempre nosotros cuando vemos el grupo H asociamos que es un hidróxido, pero acuérdense que nosotros habíamos hecho este mismo caso, lo habíamos puesto en la presentación y eso tiene que ver con la diferencia en electronegatividad.
Entonces, ese BOH3 en realidad es el ácido bórico. Es el ácido bórico en donde en su estructura, o sea, su fórmula es esta, pero en realidad ese es un ácido. Eso es un ácido y no un hidróxido. Entonces, en el caso del, claro, de que el grupo OH está unido a un metal con una electronegatividad mucho más baja, entonces ahí sí es un hidróxido. Entonces, eso lo habíamos dicho, algo elemental, pero muchos no lo contestaron. Bien, entonces el BOH3 es un hidroxoácido y el NaOH es un hidróxido. Acuérdense que los ácidos pueden ser de diferentes tipos. Ya ustedes saben los apocationes, ¿verdad? Los apocationes, los oxoácidos y también tenemos los hidroxoácidos, en donde son grupos. Aquí no hay ningún oxo unido al metal, perdón, bueno, este sería un elemento, al metal no, sino al átomo central de boro, sino que son grupos OH. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Quién respondió de esta pregunta de desarrollo correctamente? Yo, profe. ¿Quién es? Tabata. Tabata, explíquelo, Tabata. Ah, verdad, usted lo tuvo muy bien. Sí, bueno. Yo coloqué que el isómero, el que presentaba isomería óptica sería el B. Muy bien, ¿por qué? Porque al realizar acuérdense que la imagen especular, al realizar la imagen especular del A, claro, cuando se hace el giro de 180 grados, la imagen se superpone. Usted no tiene, yo no sé por qué ustedes metieron eso de giro, rotación de 180. No, eso solamente abarca es el plano, o sea, la imagen especular que ustedes pongan, ¿verdad? Y o sea, la imagen que obtienen especular, si se superpone, no presenta isomería óptica. Si no se superpone, entonces presenta isomería óptica. Eso no tiene nada que ver con rotación de 180. ¿De dónde sacaron eso? De un archivo de internet. Porque yo no me explico, yo nunca le expliqué eso. Eso no es una rotación impropia. Bueno, eso es escuche, cuando el profesor habla, usted no calla. Entonces es que no se entiende. Estoy diciendo que no tienen que decir nada de eso de rotación de 180. Tan sencillo es decir que la imagen especular, ¿eh? O sea, ustedes tienen un plano y se refleja. Entonces, si la imagen se superpone, no presenta isomería óptica. Si no se superpone, entonces sí lo presenta. ¿Cuál de ellos, entonces, es el que cuya imagen no se va a superponer? El B. El B, ¿verdad? ¿Qué es el isómero cuál? ¿El cis o el trans? El trans. Es el trans, ¿verdad? El isómero trans. En cambio, el cis, acuérdense, el cis que es el A, ¿ya? El cis que es el A, va a tener un plano de simetría. ¿Usted lo ven? No, el trans no. El trans es A, ¿sabes? ¿Lo está viendo? El B es el cis. Tabata, ¿qué usted me dijo? ¿Cuál es el trans y cuál es el cis? No, es que yo estaba viendo los B. Ah, no, sí. Es cis el B. Sí, porque acuérdense que esa molécula tiene un plano, ¿verdad? Tiene un plano, o sea, perdón, 4 átomos están en un plano y otros 2 átomos, o sea, en este caso, como tenemos un ligando bidentado, que es el el oxalato, es el ligando oxalato, entonces, claro, él tiene 2 sitios de coordinación. Y en ese caso, en A abarca lo que es el plano, ¿verdad? El plano ecuatorial. Entonces, si lo vemos así, entonces, ¿cuál es? ¿El cis o el trans? Y el agua, que es los otros 2 ligandos, están
en las posiciones axiales. Entonces, si lo vemos así y el otro en B, entonces el oxalato abarca un sitio axial y abarca una posición ecuatorial. ¿Lo ven? Pero están uno al lado del otro y las aguas están también contiguas en el plano ecuatorial. Entonces lo tenemos que ver. ¿Cuál entonces es el cis y cuál es el trans? Con respecto a cada uno de los ligandos. ¿Cuál es el cis y cuál es el trans? Usted lo respondió bien en su respuesta. Sí, el trans es el A y el cis es el B. Exactamente, ahora sí. Porque ahí lo tenemos que ver. Mire, no es porque los dos oxígenos del oxalato están contiguos en el plano ecuatorial, sino lo tenemos que ver es que los oxígenos, que es el átomo donador que aporta el par de electrones, ven que están en el plano ecuatorial en posiciones, o sea, O y O y O y O. Igual el agua, ahí lo que está determinando en sí es el agua, porque el agua está trans en las posiciones axiales. En cambio, en B está en las posiciones, tenemos ecuatoriales, contiguos las dos moléculas de agua. Entonces, ¿por qué A no podía ser? Tenemos el isómero geométrico que presentase isomería óptica. Porque ya habíamos dicho que aquellas moléculas que contienen un plano de simetría o un centro de inversión, y eso contiene ambos, ¿verdad? Entonces no presenta isomería óptica. Si nosotros tomamos, tenemos el plano, ¿verdad?, de simetría conteniendo el cromo, tenemos y los dos ligandos oxalato, por ahí pasa un plano, ¿verdad? Un plano, una superficie, la molécula de agua que está arriba del plano se va a reflejar abajo. Entonces, por lo tanto, si nosotros inclusive ponemos la imagen, entonces se va a superponer. Y por lo tanto, eso no tiene isomería óptica, el complejo trans. En cambio, en el caso del cis, contiene un plano de simetría. Tabata. Sí, porque la imagen no se superpone. No tiene plano de simetría. No tiene plano de simetría. Porque acuérdense que no es tan fácil acá. Tenemos decir que el oxalato, acuérdense que ese es un ligando bidentado a diferencia del agua. Entonces, si usted ahí no hay plano de simetría. En B, que es el isómero cis, ahí no hay plano de simetría. Entonces, por lo tanto, la imagen especular ahí no se va a superponer. Pero no tenemos ni centro de inversión ni plano de simetría, por lo tanto, está en la tónica que habíamos dicho, que aquellas moléculas que no presentan ni plano de simetría ni centro de inversión son moléculas que van a presentar la isomería óptica. Entonces vamos a ponerle 3 puntos a Tabata. Tabata Rodríguez, ¿verdad? Rodríguez Tabata 24. Usted tenía 6 puntos adicionales, ¿verdad? Entonces tiene hasta el momento 6 y 3, 9. Tiene que sumárselo a su puntaje. Bien, vamos a la siguiente. ¿Quién va a la siguiente? ¿Quién va a la siguiente? Yo. ¿Quién es yo? Rigoberto Castillo. Rigoberto Castillo. Explíquelo. Ahí se está mostrando un diagrama de Frost donde se muestran diferentes estados de oxidación. No, la que viene es esta, Castillo, Rigoberto. Los ácidos y las bases de Bronsted exhiben la acidez y basicidad de Lewis. ¿Es esa? Sí, sí la exhibe porque... Ponga el ejemplo más fácil, que es con la molécula de amoníaco y el protón. Tome eso como ejemplo. Espérense un momento que me está llamando a alguien. Buena. Buena. Sí. Tome el ejemplo eso. Si nosotros
tenemos el ejemplo de la molécula de amoníaco y el protón. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es el protón? Cuando tenemos un protón y una molécula de amoníaco, ¿cuál es el ácido y cuál es la base? Según el modelo, según el enfoque de Bronsted. El enfoque de Bronsted dice que cuando una base es el que acepta protones, pero un ácido es el que dona protones. Pues sí, protones. Entonces, en el caso del modelo de Lewis, lo siento por el carro. No ha dicho nada, porque ha dicho, pero tome el ejemplo de la molécula de amoníaco y el protón. Si la molécula de amoníaco acepta un protón, ¿verdad? Se transfiere un protón a la molécula de amoníaco, ¿en qué queda convertido? ¿En qué queda convertida la molécula de amoníaco? Como un aceptador de protones. ¿Y en qué? El ion amonio. El ion amonio. Ha ocurrido una transferencia. El amoníaco acepta un protón y queda convertido en el ion amonio. Pero eso no es lo mismo que la acidez y basicidad de Lewis. ¿Ahí quién está actuando como base de Lewis? ¿El amoníaco o el protón? El catión. El amoníaco, acuérdense que el amoníaco tiene un par de electrones el nitrógeno. Entonces acepta, a través de ese par de electrones, se coordina el protón, que es el que aporta el orbital vacío, y se forma igualmente el ion amonio. Entonces eso era verdadero. Los ácidos y las bases de Bronsted exhiben la acidez y la basicidad de Lewis. Eso se le explicó en su momento en clase, pero no se les quedó. Entonces eso era verdadero. No me dijo nada, solamente al final, pero vamos a ponerle, para ayudarlo, Castillo Rigoberto, ¿no? Sí, profe. Vamos a ponerle 2 puntos, pero dice las cosas, no son explícitos. Entonces usted tenía 4 puntos adicionales. Tiene hasta el momento 6, ¿oyó? ¿Me está escuchando? Gracias, profe. Sí, tiene 6 puntos adicionales. Al menos habló y se atrevió. Entonces, ya lo vio porque son compatibles ambos modelos. Explíquemelo usted ahora. Bueno, se usó el ejemplo del amoníaco. En el amoníaco se tiene 2 pares de electrones desapareados. Entonces, el amoníaco solamente tiene un par de electrones, que es sobre el nitrógeno. Sí, un par de electrones. Entonces, al tener un par de electrones, lo vuelve una base de Lewis también. De Lewis. Entonces, en el modelo de Bronsted dice que una base es el que acepta un protón. Exacto. Y es lo mismo que ocurre, ¿verdad? Cuando se forma el ion amonio, es lo mismo que ocurre. La molécula de amoníaco aceptar un protón queda convertido en el ion amonio, que es lo mismo que ocurre en la definición de Lewis, cuando el par de electrones sobre el átomo de nitrógeno se coordina a un protón que aporta el orbital vacío, es decir, actúa como un ácido de Lewis. Bien, ya veo que es compatible ambas definiciones. Sí, profe. Sí. Usted se le va a hacer difícil ser profesores. Acuérdense, yo siempre lo digo, desde secundaria a mí me ponían los profesores a dictar clases, porque ya veían esa fortaleza que yo tenía, ese don, ¿verdad? Pero acuérdense que uno desde niño tiene esa vocación del docente. Me ponían a explicar la clase. La profesora de ciencia, que me acordé en estos días de ella, porque ella era ¿se acuerdan que los laboratoristas clínicos tuvieron de paro? Ella era la presidenta. Y si ustedes ven mi anuario del Instituto Fermino II del año 86, el colegio de laboratoristas clínicos fue el que me patrocinó a mí mi anuario. Y era la profesora Matilde Segura Wong. Y me acordé siempre de ella porque ella me ponía a dar clase en la secundaria de ciencias naturales. Vamos entonces a la siguiente. A la siguiente, ¿quién va?
Vaya usted mismo, que quería decir eso, ¿no, Rigoberto? Sí. Vaya usted mismo, aproveche. Bueno, ahí se está mostrando un diagrama de Frost con diferentes estados de oxidación, como le estaba diciendo Anal. ¿De qué especie? ¿Ah? ¿De qué especie? Del manganeso. Claro, diferentes estados de oxidación del manganeso, ¿ah? Muy bien. Entonces, ahí se está mostrando una especie estable que es el dióxido de manganeso. Entonces, la pregunta que se pide es que, ¿cuáles son las afirmaciones? ¿Cuál es la afirmación de las que se expuso ahí? La afirmación es que la especie de el anión 2 negativo del tetraóxido. Acuérdense que eso es el manganato, ¿verdad? O sea, tengo 3 especies. Tiene que explicarlo así. En ese diagrama de Frost se nos presentan 3 especies del manganeso, que son el dióxido de manganeso, en el cual el manganeso está en estado de oxidación 4+, el ion manganato, en la cual el manganeso está en oxidación 6+, y el ion permanganato, en la cual el manganeso está en estado de oxidación 7+. De las 3 especies, ¿qué es lo que nos está diciendo esa forma del diagrama? ¿Cuál es la inestable? Es el manganeso. El ion manganato. El ion manganato. Tiene que nombrar las especies como se nombran. El ion manganato es la especie inestable. O sea, ese estado de oxidación 6+ del manganeso es inestable. Al ser inestable, tiende ¿a qué? A estabilizarse y ir a un nivel más bajo de energía. Claro, a minimizar, vemos, tiende hacia un mínimo de energía, o sea, a la formación de 2 especies en donde se logra minimizar el cambio de energía libre, ¿verdad? Que es proporcional al producto de N por el potencial estándar de reducción. Entonces, él dismuta a qué otros 2 estados de oxidación. A las 2 especies más estables, que es el dióxido de manganeso. En la cual el estado de oxidación es 4+, y el otro sería, ¿el otro cuál sería? 4, 8. El 7+. El estado de oxidación, 7+. perdón, el nombre es el ion permanganato. El estado de oxidación 7+, que está en la forma de ion permanganato. Vamos a ponerle 2 puntos más. Rigoberto, tiene que practicar mucho la manera como habla, ¿oyó? Sí, profe. ¿Usted quiere ser docente en el futuro? No tanto, estoy pensando en laboratorios más. Sí, tiene que mejorar la dicción, ¿verdad? ¿Usted usa frenos? Bueno, yo tenía problemas de habla, entonces hay palabras que no pronuncio bien. Ah, no. Ah, está bien. No, yo pensaba que tenía freno porque a veces le cuesta no se preocupe, eso se tiene que usted lo puede mejorar. Usted lo puede mejorar con la práctica. Y está bien, tiene que atreverse. Entonces le puse 2 puntos más, ¿verdad? Quedaría en 8. En 8 puntos. Gracias, vamos a la siguiente. ¿Quién va a la siguiente? Acre, profesor. Arcia, Acre. Sí, profesor. En esta ocasión nos preguntaban que en una disolución acuosa de ácido fluorhídrico, ¿qué especies tendríamos en el equilibrio? Y aquí sabemos que la respuesta correcta era que teníamos teníamos 3 especies. Teníamos los protones, teníamos el fluoruro y tendríamos el mismo ácido fluorhídrico debido a que esta es una especie débil, no se disocia por completo. Claro, coexistiendo, ¿vean? En el equilibrio estaría entonces, acuérdense que el protón se encuentra físicamente coordinado, al igual que en el caso del protón con el amoníaco, formando el ion amonio. El agua se comporta como una base, ¿verdad? Tanto base de bronce como una base de Lewis, vemos aceptando, ¿verdad? Un protón, y entonces queda como el ion hidronio. Entonces en el equilibrio vamos a encontrar el ion fluoruro, que sería la base conjugada, ¿verdad?, del ácido fluorhídrico, el ion hidronio, y la molécula del hidrácido no disociado, que es el fluoruro de hidrógeno. Muy bien. Acre, ¿verdad? Sí, profesor. Tiene 2 puntos. Entonces Acre tenía 4 puntos, ¿verdad?
Hasta el momento entonces tiene 6. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Quién va a la siguiente? Ventura, profesor. María Ángela. Ajá. Sí, explíquelo. Esa es falso debido a que para determinar la fuerza de los oxoácidos se debe conocer lo que es algunos factores como la electronegatividad, el estado de oxidación y el poder polarizante. Entonces, acuérdense que nosotros para determinar lo que es la fuerza de un oxoácido a través de estas reglas empíricas de Pauli, tenemos que obtener una fórmula. ¿Esa fórmula cómo es? 8 menos 5P, ¿no? Sí, es una fórmula, pero si en la fórmula bien, solamente es importante el número de grupo oxo, además de eso que tenemos que tener en la estructura, porque hay algunos oxoácidos como el ácido fosforoso que no se le puede aplicar esa regla. ¿Por qué? Porque además de eso que tiene que tener grupo OH. OH, acuérdense que ahí tenemos que determinar cuántos grupos oxo hay, como también grupos hidróxido. Entonces eso, y claro, cuando vamos a determinar con la fórmula esa que usted mencionó, claro, solamente importa el número de grupos oxo que haya en la estructura. Pero también es importante que el oxoácido tenga grupos OH. Entonces, bien, entonces explíquelo otra vez para ponerle sus 2 puntos. Es que debe tenerlo, aparte de las reglas de Pauli, deben tener lo que son los grupos OH. Exacto. ¿Se acuerda? Por eso que en el ácido fosforoso no se le puede aplicar estas reglas empíricas porque no tenemos grupos OH. Inclusive hay un hidrógeno unido directamente al fósforo. Entonces eso es importante. Vamos a ponerle 2 puntos. María Ángela Ventura, 30. Usted sí no tenía ningún punto, Son los 2 primeros puntos que tiene durante el semestre. Espero que siga participando. Vamos entonces a la siguiente. Jóvenes, ¿quién va al siguiente? Ese no sé nada. No sé por qué. ¿Quién va a la siguiente? En un diagrama de Purvé. Acuérdense que cuando habíamos hecho, explicado el diagrama de Purvé para el agua, el agua podría dar el oxígeno cuando se oxidaba o podría dar hidrógeno cuando se reducía. ¿Se acuerdan? Ese es un diagrama de Purvé. Entonces, claro, ese potencial de 1,23, que era la oxidación del agua a oxígeno, de 1,23 va descendiendo en línea oblicua a medida que el pH aumenta. Igual ocurre para la reducción del agua, que es potencial 0, cuando el hidrógeno más pasa a hidrógeno elemental, entonces también va disminuyendo en una línea oblicua a medida que el pH aumenta. Pero además de esos equilibrios, donde yo tengo una transferencia tanto de electrones como también de protones, tanto el proceso de reducción como el proceso de oxidación del agua involucra protones. Por lo tanto, puede visualizarse tanto un equilibrio, un equilibrio de transferencia de protones, o sea, un equilibrio ácido-base, pero también un equilibrio que involucra transferencia de electrones, o sea, ganancia o pérdida de electrones. Por lo tanto, esos procesos esos tipos de equilibrios se representan con una línea oblicua. Pero aquí no pedíamos, sino solamente cuando hay un equilibrio ácido-base, cuando se transfieren solamente protones. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se representan esos equilibrios? Una línea vertical. Una línea vertical, porque ahí ustedes van a ver que él dice potencial versus el pH. ¿Qué va variando ahí? Se va a mantener constante el potencial, ¿no es así? O sea, tengo potencial versus el pH. ¿Qué se va a mantener constante ahí?
Hay transferencia de electrones, por lo tanto el potencial no va a variar. ¿Qué va a variar ahí? El pH, ¿no es así? Entonces eso se representa a través de una línea vertical. En cambio, si fuese un equilibrio redox, donde hay transferencia de electrones, ¿cómo se va a representar en un diagrama de Purvé? Un equilibrio redox de transferencia de electrones. Una línea horizontal. Una línea horizontal. Eso a través de la práctica, acuérdense que no se les puso a hacer ningún diagrama de Purvé, pero eso puede venir en el examen semestral. Que ustedes hagan un diagrama de Purvé, tan sencillo como el diagrama de Purvé del agua, donde ustedes tienen que hacer los cálculos. Ya de memoria ustedes saben cómo es ese diagrama, pero se les puede preguntar, o sea, se les puede colocar que hagan ese diagrama, pero en base a cálculo, donde ustedes vayan graficando. Entonces vamos ahora a este problema que era el de diagrama de Fro, que tanto yo les dije que venía, y ya les dije que eso lo hizo bien. Vamos a presentarle para que vamos a Keila Alvarado. Keila, ¿se encuentra presente? Sí, profesor. ¿Cómo? Sí, profesor. Sí, vamos a ponerle su examen para que usted lo explique, ¿verdad? Keila Alvarado, vamos, y tenemos la pregunta esa, aquí está. Ay, no lo teníamos ahí, yo creo que sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, ya estoy. Keila, teníamos el examen anterior, ¿verdad? Vamos a, qué locura. Sí, teníamos el examen. Vámonos a Keila, explíquelo. Bueno, el problema primero nos pedía que calculáramos los estados de oxidación. En los estados de oxidación, eso fue lo que usted no hizo para ver. No, la D fue la que no hizo. ¿Y dónde está lo de los estados de oxidación? Creo que lo hizo porque si no... Es que yo lo escribí en el mismo diagrama de Latimer. Ah, ya. Sí. Espérese. Voy a ponerlo para que usted lo ponga, lo explique, pues. Aquí, a ver, ¿dónde? En el diagrama de Latimer, profesor, yo lo escribí. El diagrama de Latimer, ahí en la... Sí. Un momentito. El diagrama de Latimer. Aquí está. Sí. Ay, ahora se corrió, parece. ¿Por qué? Explíquelo. Vamos a aumentar. Bien, como la primera especie que era el uranio, como el oxígeno tiene un de -2, entonces yo multipliqué -2 por 2, eso es -4. Entonces la especie total es un ion de 2+, entonces tendría que ser el estado de oxidación 6+ para que nos diera 2+. Muy bien, excelente. Vean que ahí usted habla muy bien. Usted es Keila, ¿no? Sí, profesor. Habla muy bien, la felicito. Entonces siga. En el siguiente es lo mismo, pero aquí la diferencia es que en vez de 2+ es 1+, o sea que el estado de oxidación es 5+. Muy bien, entonces ella determinó los dos estados de oxidación, ¿verdad? En este caso del uranio. Ella lo hizo con el ejemplo del uranio, pero daba igual si fuera con el plutonio, el neptunio o el uranio. Entonces ahí ella determinó esos dos estados de oxidación y eso tenía una puntuación de 1 punto, aunque a algunos le puse 1 punto a cada uno. Ahí se me fue, pero bueno, la cosa es para mejorar sus puntajes. Siga. En la pregunta B nos pedía calcular los potenciales redox de M4+ y M3+. En este caso, lo que hice fue... el potencial no del 4+ y 3+, sino del par redox 4+ a 3+. ¿No es así? Nos pedían el potencial cuando nos desplazamos del estado de oxidación 4+ al 3+ en cualquiera de esos tres elementos, ¿va?
tanto del uranio, el neptunio y el plutonio. Entonces, ¿cómo hizo? Bien, lo que hice fue escribir la semirreacción de las especies involucradas. Aquí puse primero la del ion uranio 4 más a uranio. Entonces ahí hay un cambio de 4 electrones, que eso sería nuestra N. Lo mismo hice para el uranio 3 más a uranio, que es 3 electrones. Y de último escribí la reacción de la que queremos calcular el potencial redox. Claro, es la sumatoria, ¿verdad? Claro, ahí no es sumatoria, sino para eliminar el uranio, que es la segunda semirreacción, tengo que diferenciarla, ¿verdad? Tengo que ponerla al revés. O sea, tengo que restarla y no sumarla. ¿No es así? Sí, si se da profesor. cuenta, 4 menos 3 electrones da un electrón. O sea, lo que estoy haciendo, o sea, es restando. Y por lo tanto, si el uranio queda con signo menos, al pasarlo al otro miembro, queda con signo positivo. ¿No es así? Y el uranio, ¿qué pasa con el uranio? Se cancela, ¿verdad? Se simplifica. Y por eso que la reacción neta, luego de la diferencia entre esas dos primeras semirreacciones, es la que usted colocó. Muy bien. Del uranio 4 más un electrón da el uranio 3 más, que es la reducción, ¿verdad? Al ganar un electrón. Luego entonces ya usted sabe que los potenciales no se suman ni se restan, sino que son las diferencias de energía libre. Entonces, ¿qué hizo ahí? Para calcular el potencial redo, el potencial estándar de reducción de uranio 4 más a uranio 3 más. ¿Qué hizo? Explique esa relación matemática. Bien, como los potenciales redox no se suman, entonces lo que hice fue sumar, en este caso restar, los potenciales redox, los cambios de energía libre estándar, que eso es N por la constante de Faraday por el potencial redox. Entonces aquí en esta ecuación ya yo había simplificado la constante de Faraday, entonces solo tendríamos que multiplicar N por el potencial redox. De la primera reacción sería... Mire, primero tiene, o sea, que N, ella se saltó paso, pero lo hizo bien. Mira, el número de electrones transferidos en la reacción, en lo que yo quiero determinar, ¿verdad? Que es de 4 más 3 más, N, ¿verdad? N por el potencial ese, que es mi incógnita, pero ya ustedes saben que ahí N vale 1. Pero es igual, tenemos a lo que yo estaba diferenciando, que son las energías, pero ya ella lo dijo bien. Ella simplificó ahí la constante de Faraday, ¿ya? La constante de Faraday, y lo que vemos, la diferencia, como las dos semirreacciones se estaban diferenciando, la segunda con respecto a la primera, entonces pone 4, que es el número de electrones transferidos, por el potencial de 4 más a 0, que es menos 1.5, menos, entonces, menos ahí el número de electrones transferidos en la segunda, que es 3, por el potencial, que es menos 1,798, entre, ella ya había lo despejó 1, que es el número de electrones transferidos en la última, que es el resultado de la diferencia de las dos primeras semirreacciones. Entonces ya eso le da el resultado de menos 0,606 voltios. Muy bien. ¿Y eso lo hizo para las otras dos? Sí, lo mismo. Lo mismo, lo único que ahí sustituía el menos 1,5 y menos 1,798 por los potenciales que nos daba la tabla. Entonces era lo mismo. Ahora explique, ahora para el uranio, ¿cómo hizo el procedimiento para hacer el diagrama de Frost? Bien, entonces ahí copié la tabla que era N, el número de oxidación de las especies, y entonces aquí tendríamos que calcular N por el potencial redox. Como para el uranio es 0, me daba 0, entonces el cambio de electrones de uranio 0 a el ion uranio 3 más es 3, entonces multipliqué 3 por el potencial redox. Y eso me daba menos 5.395. Entonces ese valor yo lo sumé al siguiente, y entonces como el cambio de 3 a 4 electrones es solo 1, entonces aquí solo coloqué el potencial redox de la siguiente. Y pero así que había calculado, ¿no es así?
Pero ahí muy bien usted pudo haber hecho ese diagrama de Frost sin haber calculado, porque acuérdense que el cálculo del potencial de reducción estándar de 4 más a 3 más se le pedía luego en la segunda. Vamos a ponerle para que, mire, ¿cuál es calcule para los, no, esa era la B. Y construye el diagrama de Frost para los 3 elementos, era la C. Pero muy bien hubiesen podido construir el diagrama de Frost sin tener en cuenta la parte B. ¿No es así? ¿Es correcto o incorrecto lo que estoy diciendo? Correcto. Es correcto, pero usted lo hizo así. Pero si hubiera tenido error en la B, se hubiera propagado al diagrama de Frost. Pero como usted excelentemente hizo la parte B, pudo. Pero muy bien pudieron obviar, así le pasó. ¿No es así, Denver Medin? ¿Denver? ¿Me escucha? Sí, profe, que está lloviendo, no. Usted tuvo la parte B mal, pero sí, hizo el diagrama de Frost correctamente porque él no tomó en cuenta esos valores, él lo hizo de otra manera, ¿verdad? Sí, yo tomé lo de la tabla solamente. Exacto, teniendo en cuenta los valores de la tabla, él pudo, y entonces después hubiera calculando la pendiente. Calculando la pendiente también ustedes hubiesen calculado la parte B, no hubieran utilizado la parte que hizo el cálculo, ¿verdad? Con los delta G que hizo Keila, con una pendiente, el cálculo de una pendiente en el diagrama de Frost pudieron hacerlo. Pero claro, como se le pedía primero esa respuesta, entonces, pero si me lo hubieran hecho al revés, hubiese estado bien. Pero esa es la creatividad, y yo se los dije, el diagrama de Frost se puede hacer de muchas maneras. Entonces se les puso el ejemplo cuando se explicó. Muy bien, siga, Keila. Keila. Bueno, entonces, como ya tenía los valores, lo único que hice vamos de 4 a 5. Ahora vamos de 4 a 5. ¿Qué hizo ahí? También, lo mismo. Entonces, como de 4 a 5 no, solo... Lo mismo, explique lo que tiene ahí. Keila, deje la pereza. Explique lo que tenga ahí. Verbalícelo. Sí. Entonces, como la respuesta me dio menos 6, se lo sumé al siguiente. Entonces, el cambio de... ¿El siguiente qué es? ¿Por qué se le hace tan difícil verbalizar lo que ustedes tienen ahí? Es el potencial de reducción estándar a ir de vanadio 4 más a vanadio 5 más, con la especie esa, BO2 con una carga positiva, que es 0,612 voltios. Y mira que ahí se comió las unidades, pero es voltio, ¿va? Y eso le da menos 5,388. Hay una cosa que le voy a criticar constructivamente, es que utiliza en algunos casos la coma y en otro el punto. ¿Cómo se indica el punto decimal en química? Con la coma, ¿verdad? Tiene que usar la coma, no el punto. Y el último dato, ¿cómo lo tiene? Bueno, entonces aquí le sumé el menos 5.388 del anterior, y como el cambio era de 5 a 6 más, era un solo electrón, así que copié el potencial redox del dióxido de uranio 2 más. Cuando se va del 5 más al 6 más, ¿no es así? Ajá. Cuando se va del estado, pero muy bien, como pasó también de 4 a 5, solamente se tiene que tomar en cuenta el potencial porque involucra un solo, o sea, el cambio en el estado de oxidación en una sola unidad, de 1. Por eso que no se tiene que, usted ni lo colocó, pero se sobreentiende, ¿eh? Muy bien, y luego con eso que hizo, eso mismo lo hace con el caso del Neptunio, ¿eh? Ya nos vamos, ya, eso les queda a ustedes comprobarlo en Neptunio, y también el caso del plutonio. En el caso del plutonio, ¿usted dónde lo hizo? Neptunio, lo hizo de primero, ¿no es así? Neptunio, sí. Uranio, y el plutonio está de primero, ¿sabes? Entonces, a eso ella hizo su gráfico, ¿eh? Ahí algo que les voy a decir, que no les bajé punto, pero todo gráfico que debe llevar, todo gráfico que debe llevar escala, un título y escala. Catastrófico, pero yo para no bajarles puntos porque me emocionó cuando ella hizo todo bien y no les bajé puntos.
pero tenía que bajarle punto porque los gráficos llevan título, o sea que aquí era N, ¿verdad?, por el potencial estándar versus el número de oxidación y poner la escala, porque si ustedes se dan cuenta, el diagrama de Frost está correcto, pero ella no pudo contestar la última pregunta. ¿Por qué? ¿Quién la contesta? Es el uranio, profe. ¿Cómo? Uranio. Es el uranio. Ella le da como una línea recta, pero en realidad ese estado de oxidación 5+ del uranio está por encima, ¿verdad?, del 4+ y el 6+. Entonces, ¿qué era lo que se encontraba ahí? ¿Cuál de las únicas especies era la que podía dismutar del 5+ a 4+ y al 6+? Del 5+ a 4+ y al 6+. ¿Cuál? El uranio, profesor. El uranio. Pero si usted lo ve ahí, ella lo tiene prácticamente como si fuera recta la línea. Porque claro, ella no lo hizo con papel milimetrado al no, tenía que ser más cuidadosa para darse cuenta. Entonces ahí, claro, ahí no se da cuenta. Pero vamos a poner el de Denver solamente para... Muy bien, tiene 5 puntos. Yo, la estudiante Keila. Sí, gracias. El barato Keila tiene 5. Es la primera vez que participa. Entonces vamos a poner... Yo tengo una pregunta ahí. Es que en el mío usted me dijo que yo tenía que haber sustentado los valores de la tabla, pero en Excel yo metía las ecuaciones y ya me estaban dando los valores. O sea, no fue como que los inventé. Yo no me consta, o sea, yo tengo que ver la evidencia, ¿eh? Ese es el problema. Ajá. La evidencia tiene que mostrarla. Entonces, pero yo sí los había metido todo en Excel porque justamente para evitar eso que le pasó a Keila y pues que las gráficas quedaban mal y no se visualizaba. Sí, pero mira, vamos a mostrar el de Denver para que usted vea. Él lo hizo manual. Yo entiendo lo que quiere decir, pero lo que no se ve yo no puedo adivinar, ¿verdad? Dice que el profesor no es adivino. Yo quisiera que todos salieran con 100. Sería el hombre más feliz del mundo. Vamos a poner el de Denver para que lo vean. Que aunque no hizo correctamente la parte B, él no la hizo correctamente. Mire, él no la hizo porque él, imagínese, él tomó porque él no hizo, claro, él sumó 4 más 3 y en realidad las semirreacciones se diferenciaban. ¿No es así, Denver? Entonces él las sumó. Al sí, sumar, profe, ya el error ahí. Él se le fue la olla un poco, pero claro, como él tenía sus puntos adicionales y todo eso, ya quedó con 100 y algo. Entonces, pero mira el diagrama de él. ¿Ven que en el diagrama de él se ve? ¿Lo están viendo? Y él lo hizo manualmente. ¿Ven que el 5+ está por encima? Si trazan una línea, ¿están viendo? Una línea recta del 6+ a 4+ está por debajo del 5+. Entonces aquí se veía fácilmente. Entonces yo creo que inclusive a ver... Bueno, él no contestó la última tampoco. ¿Cuál? Sí, profe, está ahí al lado de la tabla, que era el uranio. Ya. Al lado de la gráfica, perdón. Ahí dice que dismuta el uranio. Lo que bismuta, no es bismuta, sino dismuta, ¿yo? Se pueden visualizar como un punto que sobresale este punto en el diagrama de Frost. Aquí puso que el que dismuta es el uranio. Muy bien. De 5, sí, yo lo vi. Del 5 al 4 y al 6. ¿Lo ven? Él lo pudo determinar. Ojalá yo le hubiera puesto, bueno, yo lo tengo resuelto en una hoja y se lo puedo mostrar mañana para que ustedes lo vean. Que claro, pero eso se tiene que hacer con una regla con una escala y bien cuidadoso. Fíjense que ustedes ya desde primer año hacen gráficos. ¡Ah! Ya se pasó la hora. Jóvenes, vamos a tener que terminar mañana la discusión. ¿Me están escuchando? Ok, profe. Sí, profe, y una pregunta. ¿Cuál era el examen? Escuche, Guevara, cuando el profesor habla, ¿qué dijimos? Los demás tienen que callar. Y cuando uno habla, el estudiante el profesor tiene que callar. Porque si no, no se entiende. Mañana vamos a seguir, no se preocupen. Pero que hoy tuvimos el inconveniente de la lluvia. Pero que habíamos utilizado el examen de quién, de Keila.
Ahora nadie responde. ¿Con qué examen estaban? ¿Cuál era? Como las preguntas. Ay, Dios mío. Dios. Profe, era el de Aparicio. Cuando no tienen que hablar, sino hacer silencio, hablan. Vamos a ver quiénes llegaron tarde, rápido, y mañana seguimos. Aparicio Tiffany llegó tarde. Aparicio Tiffany no llegó. Cedeño Susan. Cedeño Susan no llegó. Córdoba Jennifer no llegó. Rojas Olga. Rojas. Presente. Bien. Te faltó la semana pasada. Bueno, el día. Correcto. No, la semana. Sí, claro, porque la semana pasada usted hizo su examen, ¿no? Sí, profesor. Sí. Smith Susan. Presente. Bien. Bueno, rápidamente no, porque acuérdense que este es temario del examen semestral. Aprendan, vean los errores que tuvieron, ¿verdad? El examen se discute y es algo que se evalúa también al profesor, y uno discute los exámenes, y cuando te van a evaluar el profesor, alegremente ponen que el profesor nunca discutió los exámenes. Entonces tienen que discutirlos, o sea, tienen que prestar atención en esta discusión. Participen para